Buenas tardes, María Luisa, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Ismael. Gracias por aquí, contentísima, feliz de esta entrevista que me asusta, pero a la vez es una bendición porque siempre tú estás pendiente de que demos a conocer nuestros trabajos literarios, cada cosa que vamos haciendo, y te lo agradezco yo y en nombre de tanta gente que tú has ayudado a proyectar su trabajo. Muchas gracias, Ismael. Bueno, mira, déjame presentarte a nuestros radios oyentes. Hoy tenemos con nosotros aquí a María Luisa Lázaro, que nació en Caracas, Venezuela. Es licenciada en bioanálisis y letra, magíster en literatura iberoamericana y también es premio poesía Alfonsín Storni, que eso fue en Argentina en 1978, entre muchos otros. Y es autora de 5 poemarios, 2 novelas, libros de crítica literaria y su especialidad principal, una decena de libros infantiles y juveniles. Y el libro más reciente del que vamos a hablar hoy es Las letras asustadas. Oye, María Luisa, háblame de tu libro más reciente, esas letras tan asustadas que tienes ahí. Sí, bueno, mira, ahorita mi nieto tiene 12 años, están viviendo en España. Cuando él tenía 4 años y medio, yo estaba en Maracay, donde ellos vivían, y lo fuimos a buscar a la escuela. Cuando veníamos de regreso, él dijo, mamá, unas letras asustadas. Y entonces yo le dije a mi hija, por favor, da la vuelta, porque esto de las letras asustadas a mí como escritora me cimbró muchísimo. Yo quiero ver qué es eso de las letras asustadas. Y claro, al dar las vueltas nos dimos cuenta que eran unos grafitis de unas letras que estaban ya como sin pintura, que se veían asustadas según su mirada de niño precioso, de lector de El Mundo, porque esa es una manera de leer El Mundo. Cuando él me dijo las letras asustadas, y era justamente una letra despintada, ya envejecida, yo cuando llegamos al apartamento en Maracay, yo dije, yo tengo que escribir un cuento de las letras asustadas, porque esto es un regalo de la divinidad, ese nombre de las letras asustadas, y además que tiene que ver con los grafitis. Entonces, bueno, empecé a escribir un cuento y empecé a poner fotos de él, de cuando era pequeño, dentro de, como si yo dialogara con esas fotos del niño, ¿no? Porque justamente a los 2 días me tuve que venir a Mérida y empecé a escribir ese cuento. Ya lo había empezado en Maracay como un borradorcito, pero en Mérida lo fui trabajando. Bueno, cada vez que él venía de vacaciones, yo le leía lo que escribía, de lo que iba escribiendo de las letras asustadas, y él me decía, ahí falta el color morado, vamos a ponerle el color morado. Y ahí como que queda mejor esta frase, ay Dios mío, un chipirruto de niño chiquito de 5 años, casi 5 años, me va guiando de qué agregarle al cuento, ¿no? Entonces, pero era un solo cuento que se llamaba Las letras asustadas y el rey Fran Fran. Pero en ese último viaje que había hecho de esos días, yo siempre lo sentaba en mis piernas y le ponía cuentos en la computadora cuando era muy pequeñito, cuando tenía 2, 3 años, 4 años. Le ponía muchos cuentos en la computadora, cuentos animados, y un día de esos, después que ya yo tenía la idea de las letras asustadas, me dijo, ya, siéntate en la computadora que te voy a dictar un cuento. Madre mía, no tenía todavía 5 años, y empezó a dictarme el cuento de los números. El número 1
que quería, era muy alto, y el número 2 era gordito y era más bajito. Y entonces empezó a dictarme todas las características de los números del 1 al 10. Cada uno tenía una característica física. Al final me dice, bueno, por hoy dejémoslo hasta ahí, ya los describí, mañana les ponemos las acciones. Y yo, Dios mío, no tenía 5 años, y yo dije, eso es lo que yo doy en mi taller de creatividad, de escritura, donde yo hablo de la descripción y de la narración, y este muchachito tan chiquito sabe la diferencia entre descripción y narración. Y efectivamente al día siguiente me empezó a dictar las acciones de cada uno de ellos, y con sus propias palabras, una cosa increíble, un dominio del lenguaje a los 4 años y medio, casi 5. Y yo me puse a pensar que como la mamá le cuenta cuentos a él desde muy pequeño, yo también le contaba cuentos, pero a su vez yo le contaba cuentos a mi hija. Ella es farmacéutica y tiene 2 libros de literatura publicados, que fue escribiendo cuando estaba estudiando farmacia. Entonces llegué a la conclusión que definitivamente el leerles a los niños desde muy pequeñitos va a estimular la creatividad en los niños, y no solo es la creatividad en el escribir, sino la creatividad en cualquiera de las ramas que ellos escojan como carrera para su desenvolvimiento humano, ¿no? Así que bueno, eso te quería contar. Bueno, indudablemente es, algo muy específico sobre la creación literaria, y además de eso, es decir, un ejemplo que no todos conocemos o conocíamos, es decir, de cómo se va creando, es decir, un adicto a la literatura y quizás hasta un escritor, ¿no? Y entonces, sí. Pero indudablemente de ahí salieron todos los demás cuentos. ¿Cuántos cuentos componen las letras asustadas? 12 cuentos, 12 cuentos. Y pues a partir de allí, en cada vacación que ellos venían, hacíamos un cuento, él me daba una idea, me iba dictando las frases, las palabras, me decía quítale esto, ponle aquello, y fuimos haciendo ese libro de a poco, lo fuimos haciendo. Y hubo un cuento que a él le gustó muchísimo, pero era que se reía, si 10 veces lo leíamos, 10 veces él se reía. Es Paticas para que te tengo. Ese fue un cuento que yo empecé a escribir, pero no sabía cómo terminarlo, y él me ayudó a terminar el libro, cómo cerrarlo. Me empezó a decir que le agregara tal cosa, que le agregara la otra, pero es que se reía con unas carcajadas de ese cuento. Y yo dije, bueno, si se llega, porque no sabíamos que se podía armar un libro con todos esos cuentos, y yo quería poner ese de Paticas para que te tengo de primero, de segundo, junto con las letras asustadas, porque me pareció que él se había divertido mucho con ese cuento. Pero él empezó a contarme otras cosas, otras historias, y de allí entre los dos fuimos haciendo el cuento. Incluso él me decía, esa palabra no me gusta, ponle más bien esta otra. Y yo me quedaba, mira, me quedaba, Ismael, sorprendida de que él me dijera que le quedaba mejor esta palabra que la otra, que le agregara tal cosa, que le agregara la otra. Bueno, mira, ese niño, ellos se fueron para España, y allá en España ha sido un niño muy creativo, lo han puesto siempre como el que dirige a los demás, como el guía de los demás, pero incluso hacíamos otros ejercicios que yo jugaba mucho como juego con
con los participantes de mis talleres, que yo les doy unas palabras y cada quien con esas palabras hace una historia. Y todo ese juego yo lo hacía también con él, ¿no? Y bueno, las cosas que salían, hay muchas cosas que no se publicaron, pero que demuestran pues una creatividad en el niño. Ahora, yo no creo que él se dedique a la literatura, porque a él le gusta mucho el área de la ciencia. Su mamá es farmacéutica y su papá es del área científica también, pero no es el hecho de que uno se dedique al área de la ciencia y sea un buen escritor e incluso pueda escribir libros, porque eso le pasó a mi hija, que escribió 2 libros siendo estudiante de farmacia. Es decir, que lo que te quiero decir, Ismael, es que no necesariamente quienes podemos desarrollar la creatividad en una novela, en un libro, necesariamente nos vamos a dedicar a la literatura o vamos a ejercer la literatura como docencia, por ejemplo, ¿no? Sino que queda la libertad de poder ejercer otras carreras del área científica también, ¿no? Eso me parece que es lo más maravilloso. Indudablemente es una historia pues pero muy interesante, porque es algo muy especial que un niño tan joven hubiera empezado ya a crear cuentos. Pero este libro, Las letras asustadas, ¿cuándo fue que lo empezaste? Porque cuando era niñito el nene, ¿no? Sí, ahorita no recuerdo bien el año. Él nació en 2009, 10, 11, 12, en 2013, que él tendría 4 años, empezamos esta historia. Pero lo de Las letras asustadas fue cuando él tenía apenas 4 años, y de ahí fuimos armando las otras historias, ¿no? Los otros cuentos. Pero lo que yo sí recuerdo es que cuando él era un bebé de 1 año, 2 años, yo lo sentaba en mis piernas frente a la computadora y le ponía muchos cuentos animados. Y allí él no hablaba, él demoró mucho en hablar. Era un niño, lo que me hacía era que me indicaba con el dedito que otra vez, que se lo volviera a leer otra vez, con el dedito. Yo incluso estaba muy preocupada de que a los 2 años no hablara. Y él estaba tan atento a todo que con el dedito me decía que otra vez le contara otros cuentos, ¿no? Entonces sí, fue como en el 2013 que empezamos. O sea, él viene teniendo ahora como 12 o 13 años, ¿no? 12 años, acaba de cumplir 12 años hace 2 meses. Bueno, todavía tiene un tramo largo para decidir su profesión, ¿no? Es muy tímido, ¿sabe? Es un niño muy tímido, pero muy buen alumno, siempre saca notas brillantes. Es un niño que le gusta leer, es muy creativo, inventa cosas en la computadora. Siempre lo buscan en la escuela para ponerlo como a dirigir cosas. Y bueno, tengo mucho tiempo sin verlo y eso me entristece mucho. Él estaba en España, ¿no? Sí, vivían en Maracay y se fueron para España a vivir allá, ¿no? Porque aquí las situaciones no estaban muy buenas. Yo viví varios años, no muchos no, pero varios años en La Victoria, y iba a cada rato, fui unas cuantas veces a Maracay, ¿no? Entonces, que no está tan lejos. Entonces, pero bueno, la historia de que tú cuentas, pues óyeme, a mí me ha sorprendido mucho. Yo pienso que todavía le queda un largo camino para llegar a ser escritor, pero tiene una base muy fuerte. Es la lectura es la entonces, base. Indudablemente, todavía tiene unos cuantos años más para empezar a producir, pero muy posiblemente tenga un escritor en cierne ahí, ¿no? Bastante posiblemente, ¿no? Pero bueno, óyeme, me alegro mucho haber podido hablar contigo, María Luisa, es decir, la historia que tú me has dado de tu nieto, pues oye, es para revisarla y analizarla, ¿no? Pero claro, me alegro mucho también
que aunque no esté contigo, pues tengas un nieto tan talentoso, ¿no? Y Sí. ya para, bueno, ya casi para terminar, ¿tienes algo más que agregar, chica? Sí, te quiero contar que yo tengo otro nieto que ahorita tiene casi 22 años, con el que escribí otro libro que se llama Cómo contarlo. Oye, Él también está en España, se fue mucho antes que el otro, y un día me dijo que me quería invitar al cine para que yo viera una película que yo sabía que me iba a impactar, que él sabía que me iba a impactar. Y en un sombrerito fue reuniendo dinero hasta que él tenía 7 años, y me llevó al cine a ver una película de Yu-Gi-Oh! Y entonces al final de la película él me dice, ya, ¿qué fue lo que más te gustó de la película? Y yo le dije que estos que eran enemigos, Yu-Gi-Oh! Y el otro, decidieron juntar sus fuerzas porque había un enemigo mayor que les iba a hacer daño. Y entonces él me dice, un muchachito de 5 años, me dice, yo sabía, yo sabía que eso era lo que te iba a gustar de la película, por eso estuve riendo todos estos bolívares para invitarte para el cine. Ese cuento está en un libro que se llama Cómo contarlo, y fue producido también por ese primer nieto. Es un nieto que también se le leyó muchísimo. La otra hija también tiene un libro publicado, un libro para niños que se lo publicaron cuando tenía 10 años. Y este otro niño que ya está en España grande, me estimulaba también a escribir. Y bueno, o sea que es algo que ha venido también dándose justamente por el amor a la lectura, porque la lectura es la que nos hace creativos, la lectura es la que nos abre camino. Yo recomiendo muchísimo que a los niños se les lea. Es como, no sé cómo decirlo, pero es como la maravilla de evolución del ser humano a través de la lectura. sí, indudablemente. Eso, sí. Bueno, entonces tienes dos nietos Dos nietos con los que hice 2 libros. y prospectos de escritores, ya, bueno, uno ya tiene ya 22 años, ¿no? Me dijiste, ya. Sí, y está por el área de las ciencias también, ¿no? Vaya, entonces, pero bueno, indudablemente, oye, tus nietos son muy... Yo también empecé por el área de la ciencia, pero me di cuenta que la literatura era mucho más fuerte y después me dediqué a... Bueno, porque es que las dos cosas están muy hermanadas también, ¿no? Bueno, en realidad el área de la ciencia da más para vivir que la literatura, ¿no? A no ser que, exacto, eso que te, sí. Eso sí, a no ser que te dediques a enseñar literatura, pero específicamente la literatura por sí mismo, pues bueno, tiene sus limitaciones. Óyeme, claro. María Luisa, Sí. me alegra mucho haber podido hablar contigo. Estas historias que me has contado han sido maravillosas. Espero, bueno, que tus letras asustadas tengan mucho éxito. Lo puedes poner en el grupo Libros Recientes en Creatividad Internacional, que te lo vamos a compartir por todos nuestros contactos, que son ya muchos contactos. Bueno, óyeme, muy buenas tardes, muy buenas tardes, cuídate mucho. Igual, muchas bendiciones para ti por todo ese trabajo hermoso que hacen con tantas personas, haciendo conocer sus trabajos creadores. Muchas gracias, Ismael. Bueno, hasta la próxima. Bendiciones. Okay.